Hacer pan es toda una ciencia, pero hacer un buen pan, además de masa madre, que es una técnica bastante más laboriosa, es todo un arte. Por eso hoy en De Todo les recomiendo que se acomoden en sus lugares y se preparen un cafecito porque vamos a conocer el proceso de elaboración de unos suculentos panes y pizzas. Estamos con Emilio, que como muchas otras personas durante la pandemia, decidió darle un giro a su vida y emprendió algo nuevo, algo delicioso, pero que además siempre te llamó la atención, ¿cierto, Emilio? Siempre. Bueno, desde niño siempre quise estudiar algo que tuviera que ver con cocina. Cuestiones de la vida me llevaron a no hacerlo, pero pues uno siempre regresa a donde fue feliz. Como todos tuvimos una época difícil en pandemia, decidí ponerme a hacer lo que más me gustaba. Y poco a poco fue pues mejorando. Al principio yo no sabía mucho de lo que es hacer pan, la verdad, pero decidí irme a trabajar a unas panaderías para poder aprender. Yo fui y le decía al maestro panadero de ese lugar que yo le trabajaba de lunes a domingo si quería, pero que no me pagara, pero que me enseñara. Ajá. O sea, que estuviera él ahí enseñándome todo lo que sabía. Y así fue, estuve más o menos entre 4, 6 meses por ahí trabajando en estas panaderías y así fue como yo aprendí a hacer bien el pan. Y lo que nosotros hacemos aquí no es cualquier pan de masa, hacemos pan con masa madre. Llevamos cultivándolo aproximadamente 3 años o 4 años ya nosotros. Okay. Y con esta misma visión es que preparas las pizzas, o sea, tienen este mismo principio de esta masa especial. Así es, la masa es la base de todo. Literalmente para la pizza es la base, pero de ahí nace absolutamente todo en una pizza, a mi parecer. Si tú tienes una buena masa y una buena salsa y un buen queso, son las 3 cosas. Nosotros lo primero que hacemos es empanizar un poco la masa en harina de todo uso, harina blanca. Ajá. Esto no le agrega sabor, no le cambia la consistencia, no nada por el estilo, simplemente es para que no sea más fácil, para que no se esté pegando en la mesa, no se rompa la masa, ¿no? Y esto nos permita hacer este juego con la mesa y con la fuerza de uno mismo para poder ir dándole la forma a la pizza final. Y empieza como una bolita y termina como una masa de aproximadamente 30-35 centímetros de diámetro, es lo que nosotros hacemos aquí. ¿Cómo cuánto pesa esa bolita de masa? Las masas pesan 500 gramos. ¿Qué estás haciendo, Emilio? Estamos dándole forma ahorita. Y una manera muy buena de hacerlo es ir dando vueltas a la masa. Okay. Entonces, si tú vas dejando que la propia gravedad y que el propio peso de la masa vaya haciendo su trabajo, te va a dar un resultado no uniforme, pero que sí, digamos, siempre y cuando la mantengas de un cierto tamaño, te va a dar lo que tú estás buscando. Este tamaño es más o menos el que nosotros manejamos. No lo medimos con regla tampoco, pero es el tamaño, el estándar que nosotros estamos manejando para las pizzas. Usamos una charola de transición para pasar la pizza al horno. Esta charola no cumple ninguna función de horneado, simplemente es transición. Y lo que usamos para que las masas no se nos peguen a las charolas es salvado, que el salvado es únicamente cáscara de trigo para que resbale la pizza. Y además a la gente le encanta, ya cuando se hornea, le da un toque saladito y crocante. El siguiente ingrediente ahora sí sería lo que es la salsa de jitomate. Nosotros hacemos nuestra propia salsa de jitomate. Solamente tenemos lo que son los jitomates molidos. Le ponemos especias, le ponemos sal, le ponemos aceite de oliva. O sea, tratamos de buscar un sabor un poco más ácido y que la salsa sea espesa, no tan líquida, pero tampoco que esté en trozo, ¿no? En grumo, tal cual. Nosotros usamos una mezcla de quesos que es base para todas nuestras pizzas, que es mozzarella y parmesano añejado. Esta es la mezcla de quesos que nosotros usamos. Si puedes ver, tenemos 2 tipos de quesos. Uno que está en una hebra como más grande, que es el mozzarella, y otro que es el que modera más chiquita, que sería el parmesano.
Estos son los dos que nosotros utilizamos en una proporción 50-50. Esto es como base para todas nuestras pizzas. Lleva la base de quesos, lleva otro mix de quesos que es 4 quesos. Bueno, ya tenemos lo que es la base de los quesos, del mix de quesos. De ahí vamos a utilizar esta mezcla de 4 quesos que dan esa como capita crujiente, como que se dora muy rico en el horno. Entonces tomamos el queso, lo esparcimos también por aquí. Y sí, efectivamente las pizzas llevan mucho queso, como debe de ser. Y una vez que tenemos ya la base de ambos quesos, bueno, de ambas mezclas de quesos, vamos a tomar la pera. Aquí tengo una que ya está partida. Entonces, lo que utilizamos para una pizza aproximadamente es media pera. A la pera se le tiene que quitar el centro, el corazón, para que no nos vaya a contaminar nada, y le quitamos la colita. Ahorita que ya lo tenemos así, ya está lista para irse al horno. Tenemos el último ingrediente, que son los arándanos, pero con los arándanos, si nosotros ya vienen deshidratados. Si nosotros los metemos al horno, se van a secar y se van a tostar. Entonces el arándano lo ponemos después y lo ponemos ya deshidratado, lo ponemos así sobre la pizza ya que esté hecho. ¿A qué temperatura tiene que estar el horno para poder meter la pizza, Emilio? Nosotros tenemos una temperatura inferior de 230 grados y una inferior de 240 grados. Horneamos por exactamente 16 minutos y medio. ¿Hay una forma específica de cortar la pizza? Como nosotros tenemos una corteza crujiente, lo que hacemos es, bueno, lo que yo hago primero es, la acomodamos aquí un golpecito y luego vamos recorriendo la pizza. Esto es lo que te da la fuerza para poder partirla sin ningún problema. Efectivamente está deliciosa. Bueno, ahora, ¿qué les parece si entonces pasamos a otra de las estrellas de este proyecto, más bien la estrella de este proyecto, que es el pan, Emilio? Sí. Para nosotros poder crear una receta tenemos que pensar en varias cosas antes de entrar directo a la receta. Una de ellas es qué tipo de pan queremos hacer, para qué lo queremos hacer, si va a ser un pan para acompañar o para que sea protagonista, un pan dulce, un pan salado, a lo mejor para sándwich, a lo mejor para acompañar pasta. Hay muchas variables que pueden ser. Una vez que definimos eso, entonces ya podemos entrar con la parte de qué tamaño queremos el pan. Si queremos una baguette, por ejemplo, de 30 centímetros, o queremos una hogaza grande de kilo o cosas por el estilo, sobre eso nosotros planeamos las cantidades que va a llevar de cada ingrediente el producto. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la hogaza, de la hogaza hicimos aproximadamente unas 40 o 50 variables distintas. La hogaza tiene 3 ingredientes y es sencilla: agua, harina y sal. No hay más, son 3 ingredientes nada más. Entonces estas son las masas que nosotros ya tenemos fermentadas en el refrigerador, que ya están formadas. Esta tiene una mezcla de harinas, que es harina de trigo y harina de centeno. Es integral, y la harina de centeno que nosotros utilizamos también es integral, también tiene cáscara de centeno, lo cual es bastante bueno. Y estas vienen cubiertas con ajonjolí cribado o naturales. Y esto que le estoy quitando ahorita es el exceso de harina de arroz, que es la misma harina que usamos en las otras masas, para que no se pegue y para que no genere demasiada humedad. Para cortar las masas, a mi parecer, lo mejor es una navaja de afeitar. Empezamos de en medio, más o menos con la hoja, creo que es 45 grados, y hacemos un corte semicircular hasta llegar al otro lado. Esto que vemos aquí adentro es todas las burbujas de fermentación que tiene nuestra masa. Eso nos da una indicación de que está bien fermentada.
y no es una masa que estuvo demasiado tiempo o muy poco tiempo, ¿no? En este caso, como tenemos una hogaza natural, nos da también la posibilidad de hacer un pequeño diseño de decoración que puede ser tan sencillo como un trigo. Entonces lo que hacemos es, hacemos 2 cortes de decoración, que son cortes que no deben ser tan profundos porque no es un corte funcional como el otro que tenemos. Nosotros tenemos que decirle a la masa por dónde queremos que rompa, porque si no va a encontrar el punto más débil y se va a aprovechar. Entonces eso no podemos permitirlo. Por eso hacemos nosotros los cortes para poder decirle a la masa, quiero que rompas por aquí y quiero que quedes de tal manera. Y ya se va para el horno. Entonces cerramos el horno, cerramos la escotilla para que no se escape el vapor, bajamos la temperatura, inyectamos 10 segundos de vapor y ponemos 20 minutos con vapor. Aquí es la primera horneada. Y después se hace otra horneada sin vapor de aproximadamente entre 10 y 15 minutos dependiendo de cómo vayamos viendo la masa. Nuestro indicador de que las cosas salieron bien, digamos, una es el tamaño, 2 el contraste de color entre corteza e interior, que es como entre esto y esto, por así decirlo, y esta oreja, esta parte de que levante. En este caso, ves, este es el corte medio que te comenté, que este no va a levantar tanto la oreja, pero se abre un poco más de los lados, también es bastante bonito, queda bien, pero justo este es nuestro indicador de que se fermentó bien, se cortó bien y se horneó bien. O sea, esta es la oreja que nosotros buscamos. Para que tú puedas saber si un pan está verdaderamente bien cocido, lo que hacemos es que lo volteamos y en la parte de abajo pegamos. Si esto suena hueco, significa que el pan está bien cocido. Si no suena hueco, significa que por dentro todavía hay algo húmedo que no se terminó de cocer bien. Emilio, y tomando en cuenta esto que nos estás diciendo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la masa de las baguettes, los bolillos, o sea, sí, las hogazas? Porque básicamente son los mismos ingredientes. Sí, cambia el tipo de harina. Nosotros para la hogaza, por ejemplo, que tenemos aquí, es harina de trigo, una mezcla de harina de trigo integral y harina de centeno. La baguette, el bolillo y la chapata son masa blanca. Significa que utilizamos únicamente harina de trigo blanca. ¿Cuál es la diferencia en realidad entre esas tres? Los porcentajes panaderos. ¿El bolillo, por ejemplo? Nosotros usamos la misma masa para ambas, el mismo peso y todo, solamente cambia un poco la forma que le damos. Entonces le ponemos nada más tantita harina para que no se pegue. Y en el caso del bolillo lo único que hacemos es enrollar. Y ya que enrollamos, le damos una última como formada, apretando las orillas para que quede como la forma del bolillo tradicional. Esto ahorita está chiquito, pero con el calor de la fermentación ya va a crecer lo suficiente para que pueda ser el bolillo del tamaño que nosotros podemos ofrecer aquí. Y le hacemos una separación con la propia manta para que no se pegue un bolillo al otro. Al momento de ya sacarlos de ahí para meterlos al horno no se rompan. La masa madre es un fermento natural, lo cual nos permite a nosotros no utilizar ningún tipo de levadura química. Bueno, hay algunas levaduras que son naturales y demás, pero a final de cuentas el propósito es hacer que este levantamiento que hace el pan o este levado que hace el pan sea explosivo. El corte se hace ya justamente cuando va a entrar al horno. Si tú la cortas antes, lo que va a pasar es que esa parte dentro del corte se va a secar. Y entonces el pan, volvemos a lo mismo, no va a hacer esa oreja, no va a levantar, ¿no? Entonces, el corte se tiene que hacer, literalmente es corte y al horno. Cuando las tenemos ya en la charola, ya lo único que vamos a hacer es
ponerles harina encima para que no se pegue la otra tela que le vamos a poner por encima, para que no se sequen, que no estén al aire libre por completo. No las voy a tapar con plástico porque eso hace que la masa sude y en este momento no me interesa que tenga más humedad porque ya se van a ir al horno. Entonces lo único que vamos a hacer es taparla con otra tela y esto así como está lo vamos a dejar fermentar un rato. Y de ahí se mete al horno. Y entonces es como obtenemos ya el bolillo tradicional. Emilio, ¿qué tipo de baguettes haces? Tenemos dos tipos de baguette, que es la baguette natural y la baguette cubierta de semillas. Este mix de semillas es linaza, ajonjolí blanco y negro, semilla de girasol, pepita y quinoa blanca. Ese es el mix de semillas que nosotros llevamos en estas baguettes. Y para el pan de caja. Y de este lado ya tenemos las baguettes que son naturales. Les llamamos así porque no llevan ningún tipo de ni de relleno, ni de cubierto de semillas, ni nada por el estilo. El corte aquí es distinto. En la baguette no se pueden hacer cortes decorativos, tiene que ser un corte funcional, forzosamente. Y el corte funcional de la baguette es recto. Nos imaginamos que, digamos, la baguette tiene está dividida en 3 tercios. Nuestros cortes deben de quedar en el tercio en medio. Entonces nosotros hacemos el primer corte hacia abajo, el segundo casi tocando hacia abajo y el tercero lo mismo. Aquí nada más cambia el corte un poco. A mí me gusta hacerlo que sea un corte completamente recto por estética, no por otra cosa. La funcionalidad en este caso es la misma, pero por estética me gusta aprovechar mucho el tema de las semillas y eso nos da un contraste del color de las semillas con el color interno de la masa cuando lo ponemos aquí en medio. Entonces tratamos de empujarlas y que queden parejitas, porque esa es otra. Al momento de entrar al horno también se pueden checar si no las metes bien. Se hornean más o menos por unos 30-35 minutos dependiendo. Bueno, así es como quedan las baguettes ya después de hornearse. Quedan así, las que son las naturales, quedan con este colorcito. Y tenemos también las de semillas, que por eso hacemos este tipo de corte justamente, que nos da un buen contraste entre lo que es el interior y la parte de las semillas en cuanto a color. Y este corte también nos permite que no se levante mucho lo que es la oreja, al no ser un corte diagonal, no se levanta tanto la oreja y al momento que tú la comes y te quieras hacer una tortita, por ejemplo, pues no te va a lastimar el paladar, ¿no? Pues eso es lo que logramos nosotros con estos cortes. Que se vea, que se marque, que abra bien, pero que no nos levante tanto lo que es la parte de la oreja. Emilio, ¿cuántos tipos de pan diferente haces? Nos enfocamos más nosotros en lo que es el pan salado. Nosotros queremos generar esa confianza, esa lealtad con el cliente de poder nutrir sus casas. Que ellos vengan con nosotros y compren el pan de la semana. En cuanto a pan dulce, por ejemplo, que es la parte, digamos, que tenemos menos opciones ahorita, tenemos concha de vainilla, de chocolate y de fresa. Y tenemos el babka. Y en cuanto a pan salado, tenemos nuestra línea de pan de caja. Tenemos el pan de caja blanco tradicional, que viene cubierto con ajonjolí cribado. Tenemos nuestro pan de centeno, que es 100% centeno, ese no tiene absolutamente nada de trigo. De hecho, nosotros manejamos también una masa madre de centeno específica para poder hacer ese pan. Y ese es muy bueno para gente que es diabética o para niños con autismo. Trabajamos, de hecho, en algún momento con alguna asociación para poder surtir a los papás de niños con autismo este tipo de pan.
Y nuestro pan de caja insignia, digamos, es el pan de caja multigrano. A mí me tomó más o menos 7 meses poder desarrollar esa receta y poder decir, ok, ya quedó, ya lo vamos a sacar. Y eso era pruebas cada semana. Entonces fue un trabajo bastante laborioso, estoy muy orgulloso de esa receta en particular. Y ese es el que más se nos vende, de hecho. Es el que surtimos a varias banqueteras, restaurantes, cafeterías. Y los clientes que vienen aquí a la cafetería también ese es el que más se llevan para sus casas. Es el pan más popular, aunque todo está delicioso, las pizzas, los panes de dulce, pero digamos es una panadería especializada en pan de masa madre, hecho de una forma artesanal que Emilio ya nos mostró ahorita. Así es. Y creo que también con un gran compromiso de cuidar las recetas y la elaboración del pan. Sí, siempre tenemos mucha atención a todo lo que hay que hacer. Y como trabajamos con masa madre, las cosas cambian todos los días. De pronto la masa madre está más líquida o más espesa, entonces cada día hay que adaptar la cantidad de harina o la cantidad de agua. Pero si adaptas la cantidad de harina, hay que adaptar la cantidad de sal. Y si eso, el pan de caja en particular, lleva también aceite de oliva y miel de abeja. Entonces hay que estar adaptando siempre, jugando diario con los porcentajes panaderos. Justamente estar jugando con las cantidades para poder sacar bien nuestras recetas. Es un trabajo en el que no se descansa. No, nosotros no trabajamos a nuestro ritmo, trabajamos al ritmo de nuestra masa madre, que se llama Kazuki, por cierto, no la había presentado, pero se llama Kazuki. ¿Por qué tienen nombre las masas madre? Es tradición ponerle nombre a la masa madre porque es uno el que cuida de ella como si fuera tu hijo. La tienes que alimentar todos los días, la tienes que cuidar, tienes que ver que esté bien nutrida, que tenga buena actividad, tienes que sacarla a pasear a la cocina para que haga sus cosas y siga creciendo. Y en su caso, ¿por qué se llama Kazuki? Kazuki viene del japonés y significa árbol generoso. Por eso es que nuestra masa madre se llama así y va de acuerdo con todo el concepto que nosotros tenemos de Pennsylvania, que es los bosques del pan. Ay, qué hermoso. Así es. Bueno, es momento de dar un paseo por los bosques del pan y a probar estas delicias. Muchísimas gracias, Emilio. Claro que sí, no, gracias a ti. El pan artesanal es un alimento nutritivo y delicioso y además hay una gran variedad de opciones para todos los gustos. Recuerda elegir tu pan favorito y escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.